Bueno, autora del libro Solas, aún acompañadas, aquí lo tenemos. Aquí está, a ver, lo mostramos, ¿se ve bien? Sí, listo. Florencia, a ver, Jimena Barón es interesante porque desafía de alguna manera algunas concepciones del feminismo. Recuerdo otra de las polémicas que protagonizó por trabajar excesivamente su trasero y estar orgullosa, casi empoderándose en términos feministas a partir del trabajo de sus formas. Las mujeres, en relación al cuerpo y en relación a la exhibición de su cuerpo, ¿dejan de ser feministas en ese instante en que deciden exhibirse? Lo que pasa que con respecto a cómo se utiliza el cuerpo desde la expresión o desde la cultura, varía mucho la mirada desde el lugar en donde cada uno esté. O sea, son como dos temas distintos. Una cosa es cómo una mujer se muestra en las redes sociales o para la industria cultural, y decirle que no es feminista por cómo se muestra vestida, es decir que feminismo es usar, por ejemplo, una jilaba o una burka. Claro. Y la realidad es que las mujeres no somos libres de ninguna de las dos maneras. Aunque estemos vestidas, todas vestidas completamente, digamos, en Medio Oriente somos apedreadas y no podemos salir a manejar. Y si salimos vestidas de determinada manera a las 5 de la tarde, los medios de comunicación igual van a estar diciendo que nos violaron por cómo estábamos vestidas. Entonces, como nos mostramos, tiene que ver con una cuestión de la cultura. Y hay algo performático dentro de la industria audiovisual que tiene que ver con mostrar excesivamente la piel, el movimiento sensual. Hay, de hecho, bailes, el twerk, el reggaetón, las canciones que tienen que ver con eso. Ahora, el tema es cuando a partir de eso se genera una banalización, que creo que es la palabra que le cabe, que es tener básicamente poca lectura con respecto a problemas sociales que son muy profundos en la vida de las mujeres. Y esta falta de lectura, que fue lo que sucedió con este aviso, el aviso que de hecho Susana Trimarco cuántas veces pidió que por favor saquemos los papelitos de la calle, porque son la manera de hacer marketing ante la medida del Estado de eliminar los avisos clasificados, de quienes regentean y quienes organizan lo que es el sistema de la prostitución, que es un sistema, que es una red. Bueno, pero ahora también hay mujeres que se dedican al trabajo de la prostitución, al sexo por dinero, y lo reivindican como una expresión de su libertad de empleo y su libertad individual. Entonces, de alguna manera calificarlas como sumisión al patriarcado o a una red delictiva complica la lectura, ¿no? No, por supuesto. Lo que pasa es que decir que dentro de la prostitución hay una red delictiva no es decir que esas mujeres son cómplices de una red delictiva. Y acá es donde hay que hacer como lecturas muy finas. En lo personal creo mucho en lo que son las políticas comparadas. Analizar en qué sistemas hay un sistema regulacionista y en qué sistemas hay sistemas abolicionistas. Y la realidad es que en los sistemas donde hay regulacionismo, lo que hace el Estado, porque acá no se critica lo que cada mujer haga en el fuero íntimo, para nada. Acá lo que se critica es lo que sucede al momento de reglamentar la prostitución como un trabajo desde la visión del Estado. Eso es lo que se pone en discusión. Y por eso muchas de las lecturas que tienen que ver con la prostitución o con el abolicionismo, con el regulacionismo, son lecturas muy sesgadas, porque ponen en el ámbito individual a las personas. Ay, vos estás diciendo esto porque sos moralista. Ay, vos estás diciendo esto porque porque te da cierta cuestión desde la ética que las mujeres trabajen con la vagina en vez de que lo hagan con los brazos, con las manos y demás. Vos estás diciendo esto, pero se gana mejor con la prostitución que con el tema de, no sé, de ir a limpiar un inodoro. Pero lo que no estamos analizando es que en la prostitución hay una relación desigual entre oferta y demanda. Y esto es fundamental, porque hay mucha oferta. ¿En qué sentido una relación desigual? Porque el capitalismo es una relación desigual entre oferta y demanda. Una relación de sumisión. El capitalismo es una relación desigual entre oferta y demanda. Una relación de sumisión, de poder, ¿estás señalando? No, una relación básicamente entre que los hombres necesitan necesariamente, por una cuestión de cómo se ha arraigado el poder, pagar por sexo. ¿Solo los hombres pagan por sexo? ¿Las mujeres no pagan por sexo también? En lo que es una relación de estudio social, sociológica, podemos decir que efectivamente son los hombres los que pagan por sexo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando vemos las estadísticas vemos que el 90% de quienes son explotados sexualmente son niñas y mujeres. Y
esto no quiere decir necesariamente, digamos, que las mujeres no pudiesen pagar por una relación homosexual entre mujeres, digo, porque si no lo estaría poniendo en ese punto. Pero hay que ver las estadísticas, hay que ver los números, y efectivamente... Homosexual con mujeres o con hombres, ¿no? No, por supuesto, pero lo decía por el tema de las estadísticas. Pero necesariamente cuando vos analizás esto como fenómeno social, porque ¿a quiénes les quepa esto? Bueno, a las voces, digo, la pregunta es, ¿por qué escuchamos simplemente las voces de las mujeres que se reivindican dentro de la prostitución y no escuchamos las voces de las mujeres que incluso ejerciendo la prostitución piden salir de ahí? En el 2015, y te voy a decir otra cosa, queda muy corta la lectura cuando hablamos de mujeres y hombres. ¿Sabes por qué? Porque quienes están ejerciendo la prostitución, el 90% de la comunidad trans, están ejerciendo la prostitución. ¿Por qué? Porque no tienen otra salida laboral. Hay un estudio en el 2015 que hizo el INADI, en donde establecía que el 90% de las personas que son de la comunidad trans ejercían la prostitución, pero que el 75%, 80% de esas personas querían salir de esa situación. Entonces la pregunta es, ¿por qué salir? Y ahí vuelve, esto es como un ir y venir de un análisis. Ahí volvemos a otro análisis, que es, bueno, pero entonces, ¿por qué el Estado no puede regular para que las mujeres estén en situaciones que no sean de precariedad? Que claro, que no sean de dependencia de quien tiene el negocio, digamos. Claro, bueno, básicamente porque sería pedirle al Estado, que históricamente lo que hizo fue que cubrir a la policía, cubrir a los intendentes municipales, digamos, cubrir los que son las redes de trata, darles vía libre, legal, para que ejerzan, o sea, el ejercicio del trabajo de la prostitución, que son engranajes. Ahora, Florencia, para la discusión sobre si lo prohibido genera un mercado negro que el Estado no puede regular y no puede cuidar a sus gentes, o si se legaliza, casi como la discusión sobre la legalización de las drogas, ¿no? Si se legaliza, te voy a decir por qué. Por varias cosas. Primero, porque como cientista social uno no puede comparar fenómenos. No es lo mismo, por ejemplo, te lo pongo directamente con la discusión de las drogas. No es lo mismo legalizar la marihuana que legalizar la cocaína, por ejemplo. No es lo mismo legalizar el consumo personal que legalizar el negocio. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué regulamos? Hay enfoques que a mí me parecen muy interesantes. Hay uno en Nueva Zelanda, con respecto, vuelvo a lo de la prostitución, que se llaman enfoques mixtos, que son interesantes porque de alguna manera regulan lo que son los derechos de las personas en prostitución. Acá hay algo que es muy concreto. Abolicionismo no es prohibicionismo. Nosotras no le estamos diciendo a las mujeres que no pueden ejercer la prostitución. Estamos diciendo que no está bien que el Estado avale que los hombres paguen por sexo. ¿Por qué? Porque en un sistema patriarcal los hombres sienten poder al pagar por sexo. Vos esto lo ves, digo, se habló toda la semana de los rugbyers. Las mujeres no se inician, déjame terminar, se inician los rugbyers, el mundo del deporte, el mundo masculino se inicia sexualmente a través de la prostitución. No hay tantas mujeres, ¿no?, para equiparar la demanda, por eso lo vuelvo a poner sobre la oferta de la demanda, de todos esos hombres a nivel mundial que necesitan pagar por sexo, ¿no? Para hacer valer su masculinidad. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si el Estado legaliza, el Estado cuando legaliza una política pública genera cultura. Si el Estado dice, no está mal ejercer la prostitución, lo que está diciendo es, bueno, la prostitución puede ser un trabajo. Y yo te pregunto a vos ¿harías que una estudiante del secundario, cuando sale del colegio, le den ¿cómo es que se dice?, de inspiración a aquellas carreras que pueden seguir, le den a elegir la prostitución? ¿Harías que tu hija de 17, 18 años elija el salir del secundario de la prostitución? Pero el razonamiento es al revés. Aquellas personas que han decidido, aquellas mujeres que han decidido cobrar por sexo, o sea, prostituirse, ¿cuán libre es esa decisión? En el caso de la trata no, en el caso de las menores de edad no. No entra dentro de mis parámetros profesionales, pero para algunas mujeres sí. Entonces, la pregunta es, aquellas que finalmente están trabajando en la prostitución, ¿qué grado de libertad tienen para trabajar como tales y cómo se perciben la sociedad, desde el Estado y ellas mismas autoperciben ese derecho a elegir ser prostitutas, ¿no? Y a mí me parece interesante ahí porque es un derecho de las mujeres. Sí, me parece... Digo, como, es que no es un derecho de las mujeres. Un planteo, ¿no? El regulacionismo plantea un derecho de los hombres. Esa es la diferencia. El abolicionismo... Pero no es porque se victimiza desde el feminismo
en algunas versiones del feminismo de las mujeres, la mujer que decide cobrar por sexo es una decisión. No estoy hablando ni de trata ni de menores de edad, ¿no? Mujeres mayores de edad que deciden ante unas limitadas opciones o amplias opciones que el cobrar por sexo es su modo de vida y lo reivindican como un acto de soberanía sobre su cuerpo y sobre su vida. En ese caso no se sienten víctimas de ese hombre que paga, a lo mejor se sienten dominadoras de ese hombre que paga porque tienen un deseo, la posibilidad de concretar un deseo que ese hombre está queriendo. Eso me encantaría que fuese así en la vida real, pero cuando escuchás el relato de las personas que son prostitutas y que quieren el abolicionismo, te das cuenta que eso no pasa en la vida real. Y te lo pongo en un ejemplo. Las mujeres, incluso dentro de sus parejas, no le pueden pedir a los novios y al marido que se pongan un preservativo. Entonces, digo, terminemos con esta cuestión de idealizar la prostitución como un intercambio de un servicio sexual por dinero, porque no es lo que sucede. Si en el fuero íntimo las mujeres, digamos, sufren violencia dentro de sus hogares, con las personas que se supone que eligen afectivamente, imagínate lo que es cuando una persona siente que ese cuerpo le pertenece, porque ese cuerpo empieza a formar parte de un servicio. Claro. Y te vuelvo a decir, imagínate que vos, que estás en una situación en donde no tuviste opción. ¿Por qué? Porque ser empleada doméstica en este país no es una opción cuando el 80% del empleo doméstico es no registrado. Entonces vos vas hacia la prostitución por muchas razones. Esto te hablo desde el relato de las personas que son víctimas. Que es básicamente que tenés que alimentar 3 hijos, 4 hijos, las mujeres criamos solas, y eso te permite horarios y te permite determinada cantidad de dinero. Y vos ese día no tenés dinero para comer y tenés que alimentar a tus hijos. Y viene un tipo... Vos por necesidad, dice, es decir, la extrema necesidad marca el ingreso a ese oficio. Todos trabajamos por necesidad. Pero la extrema necesidad... Por supuesto, es otra cosa, ¿no? Por supuesto. Entonces, vos vas y el Estado le dice a ese hombre que está bien que él pague por sexo. ¿No? Entonces ese hombre, como sabe que no lo pueden penar porque no está cometiendo ningún delito, te dice a vos en el fuero íntimo, a mí me excita, por ejemplo, pegarte y orinarte en la cara. Y vos vas a decir, bueno, pero si entre las dos personas hay acuerdo, ¿y qué pasa con la salubridad? Todos los trabajos tienen una RT, por ejemplo, en lo ideal, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué digo en lo ideal? Porque también hay que aclarar que no podemos comparar diferentes maneras de esclavitud. Lo que pasa con las maquilas en México, las dobles situaciones de esclavitud, por ejemplo, las indígenas, las campesinas, pasan esclavitud sexual y esclavitud laboral también. Florencia, voy a pasar a la idea de esclavitud, sacarla de ese rol tan específico, de ese oficio tan específico que es la prostitución, que no se extiende en toda la población de mujeres, ni siquiera en toda la población de mujeres feministas, y pensar en la idea de esclavitud. ¿No está sobreestimada el concepto de esclavitud para explicar cada acto de las mujeres? Por ejemplo, otra de las polémicas, yo señalaba que protagonizó Jimena Barón, tuvo que ver con este trasero tan cultivado, cincelado al infinito, con horas de gimnasio, elegidas voluntariamente. Y hay una interpretación que se había instalado en aquella discusión, que es que eso no es una elección libre de una mujer pasarse horas en el gimnasio, sino que es la reproducción de un mandato masculino en relación a los hombres. Pero la mirada de Jimena Barón era de enorme goce en el cultivo de esa cola y en la exhibición de esa cola. ¿Dónde queda el goce cuando la conceptualización del feminismo instala la idea de esclavitud y de victimización? Primero, no considero que el feminismo instale la visión de esclavitud y de victimización. Creo que justamente el feminismo lo que hace es mostrar una situación que es real, en donde las mujeres están en situación de desigualdad y que eso las vuelve más permeables a sufrir desigualdades. Eso como para tratar de desentramar esa parte. Pero después hay otra parte interesante que es el pensar que cada vez que se hable de estas cosas se habla con nombre propio. Entonces, Jimena Barón. Y el tema es que la vida es muy corta como para hacernos cargo de todos los mandatos que tenemos. Yo también tengo un montón de mandatos a la hora de salir de mi casa. ¿Por qué Jimena Barón está en una situación de mayor esclavitud? Porque muestra el trasero trabajado y yo estoy en una situación de menos esclavitud cuando en realidad yo si no salgo con maquillaje de mi casa no salgo. Exacto. Entonces, estamos todas esclavizadas en menor o mayor grado. Yo creo que el otro día leía... O somos todas libres. Leía... A ver,
el mundo, hay muchas discusiones filosóficas. Yo creo que el mundo se rige por ideas que establecen la moral para un lado y para el otro, y esos establecen mandatos para todos. En cualquier Para parte los del hombres mundo también. podemos hacer análisis, por supuesto. Entonces, en ese sentido, hablar de qué es la libertad se vuelve un tema muy enorme, muy grande de abarcar. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad de elección? Yo creo que cuando ciertas prácticas de cualquier lado, por ejemplo, no sé, hacer, en vez de hacer ejercicio físico, te lo pongo en otro lado, los intelectuales que todo el tiempo tienen que estar acumulando títulos para sentirse más importantes dentro de sus lugares, dentro de la intelectualidad, y una cuestión del mandato dentro de la academia impresionante. Entonces digo, yo no sé quién está más esclavizado, si Jimena Barón, que va 3 horas al gimnasio, o el intelectual que va y hace 20 millones de títulos. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para mostrar qué? Y va y muestran un paper que solo se entienden entre 5 gatos locos, porque la verdad que los cambios sociales que establecen en el paper no le llegan a ninguna persona. Entonces ahí digo, la libertad o no es... ¿Viste? Es como un tema que nadie puede ir y poner el dedo. Lo que sí podemos hablar son de que efectivamente las mujeres, a nivel general, por eso digo, siempre son temas que hay que analizar a nivel colectivo. No podemos analizar las 5, 10, 20, 50 escort que quieren legalizar el trabajo de la prostitución para un montón de hombres que están, digamos, que consumen en Palermo a nivel VIP, y tomar el problema de la prostitución, que es un problema global, por esas 5, 10, 50 escort. Pero pensemos en las mujeres que van al gimnasio volviendo sistemáticamente. Mujeres comunes, ¿cómo pesa esto de las mujeres sobre comunes? El tema del mandato. El problema es esas mujeres que van al gimnasio y las que no, pero que igual tienen el estigma de la belleza. Es cierto que dentro de las mujeres pesa un mandato, que es el mandato del estar flacas, del estar bellas. Hay un libro... ¿Pero la belleza es un estigma? No sé si la belleza es un estigma, pero determinado tipo de belleza en las mujeres es un mandato, segura. Es muy loco. Hay una mujer, es una periodista musulmana, no me puedo acordar ahora el nombre, pero ella habla le dice el fascismo de la talla 38. Y cuenta que cuando fue a Estados Unidos estaba feliz de que por primera vez se iba a poder sacar su burka, que la tapaba completa y demás, y se encuentra con que era todo talla 38 y 40 y nada le entraba. Y ella establece una comparación entre eso que la tapaba y eso a lo que nunca va a poder acceder, que igual la asfixiaba. Y es muy interesante para explicar lo que pasa con las mujeres, que cuando no entramos en determinado estereotipo, esas mujeres quedan por fuera. Y ahí creo que hay una carga mental que surge desde que somos muy niñas para poder lograr esos mandatos, que no son solo el de la belleza, sino que es el de ser buenas. Sí, sí, de cuidar. Vos lo señalás en el libro, ¿no? Exacto. Mujeres que cuidan, ¿no? Claro. Exacto. Desde niñas hay una enorme cantidad de información que nos va mostrando el camino que tenemos que seguir. Ser buenas hijas, ser buenas alumnas, no correr en el patio del colegio, no pegarle a los compañeros. Ser buenas estudiantes, ser buenas esposas, ser buenas amantes. Ser buenas amantes. Terminás de parir y ya tenés que ser femme fatal para mostrar que sos una super madre. Mirá, es madre y así todo es deseable a nivel sexual. Y mirá lo fuerte que es el mandato, que incluso en el porno, las madres que están buenas tienen una categoría, porque es algo extraordinario que una madre que está buena tenga, además sea sexual. Una categoría, una tipología dentro del porno. Claro, que son las MILF. Entonces, sí. Que justo a Jimena Barón también se la cargaba con lo del tema de la MILF. Una cosa lleva a la otra. Pero Jimena Barón también se la cargaba con lo del tema de la MILF. Una cosa lleva a la otra. Pero digo, eso me parece que todas cuestiones... Yo no pondría la mirada sobre Jimena Barón. No, era como un disparador, porque siempre digo, yo pondría la mirada sobre la industria que le exige a Jimena Barón que sea así. Y te redondeo con esto. El otro día, en el Super Bowl, viste que estuvieron famosas J-Lo y Shakira, y un montón de críticas sobre quién había estado mejor, qué sé yo. Y había un tuit circulando que me pareció muy idóneo, que decía... Hace 2 años cantó un cantante, Maroon 5, con una chomba blanca y un pantalón, y se iba moviendo simplemente por el escenario y no hacía nada más. Y todo el mundo fue wow, la presentación. Las mujeres que están en la industria del entretenimiento tienen que bailar, hacer piruetas, estar lindas, estar en forma, tener una super voz. Pero a los hombres se les exige ganar millones, sostener un tipo de vida que quizás a las mujeres, o sea, las exigencias son proporcionales también. ¿Hay algo del patriarcado que les está exigiendo a los hombres,
una especie de demostración de su poder y de su capacidad de ser mejor que el hombre que está al lado, continua también, ¿no? Sí, no sé si en la industria audiovisual, pero el tema del hombre proveedor, o sea, el hombre claramente, el hombre que no tiene dinero no vale en este sistema. Exactamente, por eso, el hombre que no es productivo no vale. Es como, yo siempre digo, es muy similar a la mujer que decide no tener hijos, por ejemplo. Claro. Si vos decidís no tener hijos, por lo menos tenés que ser CEO de una empresa, porque si no es como que la gente no entiende, pero no quiso tener hijos, no trabaja. Un hombre que se queda en en la casa, cuidar de los hijos mientras la mujer sale a trabajar. Hablar, como una anomalía social y lógica. Ni ¿no? hablar. ¿Y claro. sabes qué? Que está bueno analizar de eso, que siempre analizamos la mirada desde los hombres esto, los hombres el otro y demás. Pero nosotras las mujeres también tenemos la barrera de no tener un hombre productivo al lado. Nosotras las mujeres también miramos con disvalía a ese hombre que no cumple ese rol de proveedor. Y eso nos pasa hasta a las feministas. Somos súper feministas hasta que de repente tenemos un hombre que por ahí no es ambicioso, que no es el otro, y que no tiene auto, y que, ¿viste? Y todo un montón de cosas que son propias del capitalismo y son barreras de las mujeres. Claro. Patriarcado atravesando a mujeres y a hombres. Tal cual. También. Muchísimas gracias, Florencia, por estas reflexiones tan sí. interesantes. Realmente el libro es realmente valioso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.